seguramente nos va a dar una plática muy enriquecedora para nosotros. Comentaba hace un momento con él de que la concurrencia es variada, jóvenes desde primer semestre hasta tesis es lo que estoy viendo y compañeros maestros de ese centro universitario. Bueno, en representación del jefe del departamento que no pudo asistir, me quisiera permitir leer la semblanza del doctor Juan Carlos Name. Él nace en la Ciudad de México y obtiene el título de arquitecto por la Escuela Mexicana de Arquitectura de la Universidad La Salle. A partir del 79, radica en la ciudad de Guadalajara, en donde funda la sociedad Name Arquitectos, desarrollando su actividad profesional para diversas ciudades del país y del extranjero, particularmente en proyectos y construcciones residenciales y de vivienda, edificios de oficinas, comercios, hoteles, centros escolares, parques y naves industriales, instalaciones deportivas, proyectos urbanos, restauración de monumentos y sitios históricos, entre otros. En 2003 fue nombrado académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Guadalajara, de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Asimismo, fungió como presidente del capítulo Guadalajara de la misma en 2 periodos bienales, entre 2002 y 2005. Ha sido profesor titular del Taller de Arquitectura de la Universidad La Salle, de la Ciudad de México, y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara. En este último obtuvo en 3 ocasiones el reconocimiento como el mejor profesor de la División de Arquitectura e Ingeniería. Fue ganador de la Medalla de Oro en la primera Bienal de Arquitectura Jalisciense, otorgada por la Academia Nacional de Arquitectura en 1999. En 2006, recibió la Medalla de Oro con el Premio a la Excelencia en el Diseño por trayectoria profesional en la arquitectura, otorgada por la Sociedad Mexicana de Interioristas, que es miembro profesional asociado de la Association of Interior Architects, Designers. En 2015 recibe el reconocimiento legado por parte de la revista México Design. Ha dictado conferencias y lecturas en diversos foros académicos y profesionales. Su obra y trayectoria han sido publicadas en libros, revistas y periódicos especializados en temas de arquitectura y diseño, tanto a nivel nacional como internacional. Recibamos otra vez con un fuerte aplauso al arquitecto Juan Carlos Name y atentos a su charla que nos dará el de hoy. Arquitecto, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Sí, se escucha bien. Bueno, dividí esta charla en dos etapas. Una es hablar un poco de lo que fue nuestra formación como arquitectos hace muchos años, hace 40 y tantos años, y lo que veo ahora y la forma en que ha cambiado nuestra vida profesional en los despachos como tal, ¿no? Después hablaremos un poquito de nuestra obra y de cómo es nuestro quehacer en la arquitectura, ¿no? Mi generación universitaria fue educada con lo que yo considero una serie de conceptos teóricos y técnicos muy completos, ¿no? Muy sólidos. Nosotros, para recibirnos, teníamos que haber cumplido 94 materias en cinco años. O sea, ahora las escuelas promedio están ofreciendo 54 materias, ¿no? Realmente es una currícula bastante más limitada. Y eso es lo que yo siento como en principio una gran diferencia entre nuestra formación o la formación de mi generación contra las generaciones actuales que salen, ¿no? Eso tiene implicaciones que luego vamos a platicar, ¿no? Esta diferencia de cantidad de materias no les debe quitar, o a nadie nos debe quitar la ilusión de que cuando salimos a la cancha para ser arquitectos, queremos ejercer nuestra profesión exitosamente, ¿no? Y ser reconocidos. O sea, habiendo
cumplido cualquier currícula de la escuela, ¿no? Y esa formación es la que ustedes están teniendo y la que nosotros tuvimos, y todos tienen esa ilusión de salir a la cancha a trabajar, ¿no? Cuando inicien su trabajo profesional, se darán cuenta de que cuando creían tener todas las respuestas, les cambiaron todas las preguntas. Es una frase de Mario Benedetti, escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo. O sea, cuando creían tener todas las respuestas, les cambiaron todas las preguntas. Esta frase la escuché yo por primera vez en una conferencia que vino el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez a Guadalajara. De hecho, fue su última conferencia en Guadalajara, hablando de obra, y utilizó esta frase, ¿no? Yo la quiero enfocar un poco a nuestro quehacer profesional y a la implicación que tiene la frase en nuestra vida profesional, en donde cuando terminen la carrera, algunos ya están en los últimos semestres, realmente van a empezar a salir, van a salir a trabajar y empezar una formación que nunca va a terminar. O sea, el que crea que cuando salió de la carrera y tiene su título ya fue arquitecto, está equivocado, ¿no? Yo tengo 40 y tantos años de práctica profesional y seguimos aprendiendo y recibiendo gente que nos enseña nuevas cosas y nuevos materiales y nuevos sistemas, ¿no? Mi generación vivió grandes cambios tecnológicos. Nosotros salimos de la escuela utilizando reglas T, escuadras, lápices, borradores, papel, masking tape, y nuestra mesa de trabajo era un respirador, y por muchos años así lo hicimos. Eventualmente, incluso llegamos a concursar trabajos profesionales contra los primeros utilizadores, podemos llamarles de esa forma, del AutoCAD, y nos ganamos un concurso para el dibujo de un edificio en Hawái, en Honolulu, porque nuestra calidad gráfica, aun cuando era hecha a mano, era muy superior a los primeros AutoCADs, que eran totalmente limitados, ¿no? Entonces, un arquitecto vino de Estados Unidos, nos pidió una muestra de nuestro trabajo hecho, elaborado, le enseñamos planos, planos hechos a mano, en donde te dabas un poquito el lujo de hacer más que simplemente la técnica del dibujo, ¿no? O sea, aplicar calidades y cosas que se iban un poco a la parte artística, ¿no? Eso lo vio él y lo comparó contra los primeros AutoCADs, que eran absolutamente limitados, y no lo pensó, nos contrató y hicimos el dibujo de un edificio completo a mano todavía, desde aquí de Guadalajara, para un edificio que se construyó en Honolulu. Fue una complicación importante porque teníamos que trabajar en pies y pulgadas, en donde la suma de 8 y 8 no son 16, o la suma de 6 y 6 no son 12, o sea, 6 pulgadas más 6 pulgadas es un pie, 4 pulgadas, o sea, entonces todo nuestro sistema mental matemático nos cambió, pero bueno, finalmente aprendimos a hacerlo. Un sistema que considero absurdo y obsoleto, el de las medidas en pies y pulgadas, o sea, no a tal grado es obsoleto y absurdo que, por ejemplo, los planos de ingeniería en el sistema inglés se utilizan a nivel, lo convierten en decimal. O sea, ¿por qué? Porque no puede haber una calculadora que sume en sistema inglés. Entonces, los planos que eran para permisos, en donde tenías que cumplir con indicaciones de escalas, alturas, proporciones y todo eso, son planos que se hacen decimales. O sea, ahí te ponen 5.5 pies, cuando son 5 pies, 6 pulgadas, ¿no? O sea, entonces, bueno, pero aprendimos a hacerlo y lo hicimos, ¿no? Nos sentíamos muy dominadores de nuestro proceso de trabajo con este sistema de dibujo, y de repente, cuando creíamos
que teníamos todas las respuestas, nos cambian las preguntas, ¿no? Finalmente llega el AutoCAD y llegó el momento en que tuvimos que dar el paso con una oficina que tenía un sistema de trabajo establecido y una secuencia de trabajo muy conocida para empezar a utilizar el AutoCAD y guardar todo nuestro equipo de dibujo por si un día se volviera a usar, cosa que jamás se ha vuelto a usar. Nos queda ahí como recuerdo algunas cosas, pero bueno, tuvimos que volver a aprender y a volver a aprender desde cero, a dibujar y a hablar en un lenguaje nuevo que no conocíamos, que a lo mejor para ustedes no es tan llamativo de la atención, porque lo han tenido más en su formación y en su vida misma. O sea, ustedes han vivido en una época cibernética en donde todo esto es natural, pero para nosotros fue realmente una diferencia total y completa, ¿no? Bueno, finalmente aprendimos, y creo que aprendimos bien, o sea, con la colaboración de nuestros diferentes equipos de trabajo durante muchos años, y llegamos a dominar, o hemos llegado a dominar el AutoCAD para dibujos bidimensionales y tridimensionales, y ya nos sentíamos como muy capaces de todo, y vuelve a pasar que cuando creíamos tener todas las respuestas, nos vuelven a cambiar las preguntas, ¿no? Había un funcionario de la empresa Autodesk que nos visitaba anualmente en la oficina para mostrarnos las actualizaciones de los programas o novedades en los programas, y un día nos habló que nos iba a visitar. Como cada año lo recibimos y nos sentamos con él y nos dice: vengo a pedirles que se olviden del AutoCAD y que ya no lo vuelvan a usar. Entonces nos movió el tapete, ¿no? Le digo, ¿cómo? Le digo, ¿para quién trabajas? Le digo, ¿ya no trabajas para Autodesk? No, dice, sí, sigo trabajando para Autodesk, pero acabamos de sacar un programa nuevo que realmente está hecho para hacer arquitectura, que es el Revit. Ya creo que todos lo conocerán. Finalmente estamos teniendo que olvidarnos de usar el AutoCAD para trabajar en Revit. ¿Por qué? Porque ya la normativa de trabajo, por ejemplo, en Estados Unidos prácticamente todo se está haciendo en Revit, ¿no? Y el sistema de BIM, en donde todas las ingenierías se integran en una forma completa, todo está en Revit, y los bloques para insertar mobiliario y detalles están en Revit, aun cuando el AutoCAD se siga utilizando, ¿no? Entonces, si ven en una generación como la mía, hemos tenido 3 veces que aprender. O sea, aprendimos a dibujar en la escuela con reglas y escuadras, aprendimos finalmente a usar el AutoCAD durante muchos años, y ahora estamos volviendo a aprender a usar el Revit. Fuimos el primer despacho que compró licencias de Revit a Autodesk, y nos dieron una capacitación básica hace muchos años, cuando empezaba el Revit, nos dieron una capacitación básica, y lo que nos pasó es que 2 de los muchachos que lo habían empezado a usar mucho se fueron a hacer sus maestrías fuera del país y nos dejaron absolutamente sin mano de obra capacitada para usar el Revit. O sea, por haber sido tan pioneros, o los pioneros en conseguir estos programas, de repente nos quedamos sin absolutamente nadie que pudiera trabajar, y tuvimos que regresar al AutoCAD, que es lo que dominábamos, ¿no? Y otra vez estamos en el proceso de aprendizaje de Revit, ¿no? Quiero con esto ser muy claro en que nunca van a acabar de aprender, ¿no? O sea, como arquitectos con un título y con una cédula profesional, su proceso de aprendizaje va a continuar permanentemente, ¿no? Lo mismo está pasando con las especificaciones de los materiales. Bueno, la cantidad de solicitudes de citas que tenemos en la oficina para recibir proveedores con materiales novedosos es una lista que nunca termina, ¿no? Y algunas implican
técnicas diferentes de construcción. Entonces, no nomás en el aspecto de dibujo y de especificaciones, sino también en técnicas constructivas. A veces tenemos que volver a aprender para usar un material que no conocíamos y que está por alguna razón volviéndose útil por cuestiones de economía, por duración, por vista, en fin, por todo lo que pase, ¿no? Entonces, ese proceso de aprendizaje nunca lo van a terminar y tienen que llevarse eso en la mente un poco con lo que están haciendo. Tuve el gusto ahorita de entrar a un salón de aquí de su escuela, que quiero decirles que es impresionantemente motivante estudiar en esta escuela, o sea, con el paisaje que tienen de la barranca y las instalaciones que tienen. El que no sea responsable de sus estudios está tirando recursos de todo tipo a la basura, ¿no? He dado clases en 2 universidades, como lo leyeron en el preámbulo o que comentaron, y nadie tiene las instalaciones. Yo no había visto las instalaciones que tienen ustedes disponibles para sus escuelas, para sus materias aquí en diseño. Entonces, realmente exploten a fondo lo que tienen capacidad de aprender aquí, porque eso los va a beneficiar en el proceso de su carrera, ¿no? Si quieres, le cambias al otro. No, ¿te acuerdas cuál era? Esa. Esto es un poquito chusco, pero es absolutamente real, o sea, es totalmente real. Es muy fácil ser arquitecto, ¿no? Todos sacamos un título y ya, pero todo eso y muchos más intervienen en nuestra actividad profesional, ¿no? O sea, geometría, dibujo técnico, ortografía, tenemos que saber escribir bien una carta sin faltas de ortografía, tenemos que leer y cultivarnos y tenemos que saber de escultura, en fin, todo eso y mucho más es parte de nuestra actividad. Perdón, sí. Todo esto y mucho más es parte de nuestra actividad profesional. Perdón, sí. Entonces, lo puse un poco porque alguien me lo mandó alguna vez por correo electrónico, pero dije, realmente en los puntos suspensivos podría poner muchos más renglones, ¿no? En toda nuestra actividad hay estas actividades y muchas más para las cuales a lo mejor no tuvimos las materias, ni las 94 que a mí me tocaron, ni las 54 que se dan ahora, en ninguna tuvimos tantas exigencias como lo que ahora se refiere, ¿no? Ahora quiero pasar un poco a nuestra actividad del despacho. Si quieres, pasamos. Bueno, estas son algunas obras que podemos ir pasando rápido. Al final me voy a parar en 2 proyectos para explicárselos, que tienen un poquito de más trascendencia en la forma en que los trabajamos, ¿no? Nuestra obra es el resultado de una metodología personalizada, o sea, yo creo que todos en su clase de teoría estudiaron metodología del diseño arquitectónico. Es tan personal la metodología del diseño como, no sé, es como una firma de alguien, ¿no? Cada quien encuentra la forma de desarrollar un proyecto con una metodología que debe de ser, ¿no? Tomamos en cuenta para el desarrollo de nuestros proyectos lo que definiría mi querido maestro Vladimir Caspé. Vladimir Caspé fue un maestro de origen ruso que se educó en la Sorbona, en París, que fue compañero de Le Corbusier y que vino a México, se fue a vivir a México y fue mi maestro, fue uno de mis mejores maestros, o el mejor maestro de teoría de la arquitectura que pude haber tenido, ¿no? Él escribió un libro
de teoría en donde habla de la simultaneidad en el uso de los componentes como el camino más seguro a llegar a un todo. O sea, el programa y sus exigencias, ¿no? O sea, cuáles son estos elementos que simultáneamente tenemos que analizar para llegar a desarrollar un proyecto, el programa y sus exigencias, la posición en el terreno y con relación a lo que lo rodea, o sea, cómo voy a posicionar mi proyecto en el terreno, funcionalidad racional y máximo confort, el clima, la orientación y las vistas, estos tres elementos en dos terrenos diferentes pueden hacer que un programa arquitectónico sea absolutamente distinto por las condiciones, ¿no? Los materiales a disposición del arquitecto, la definición de un sistema constructivo adecuado, instalaciones de toda índole correctamente localizadas y una plástica clara y expresiva de la solución adaptada. La condición esencial de todo proceso creativo es lograr la unidad. La simultaneidad parece ser el camino más seguro para alcanzarla, ¿no? Tratamos de seguir con nuestra metodología un proceso con el cual fuimos educados, abiertos a la participación y opinión de quien colabora con nosotros en un proceso de aprendizaje continuo que nunca termina. Aquí en este salón hay 4 o 5 personas que han colaborado con nosotros durante los 40 años que tenemos, y bueno, de todos tenemos recuerdos, creo que ellos tienen buenos recuerdos de nosotros, todos participaron y colaboraron en un granito o en muchos granitos de arena en nuestros proyectos, ¿no? Vuelvo a comentar que nadie deberá considerar su graduación como el término de una etapa, sino como el inicio de una etapa continua que nunca terminará. Cada vez se integran más elementos a la solución de un proyecto. Actualmente, un edificio de oficinas no solamente se juzga en relación a su forma y función, ¿no? El edificio de oficinas se empieza a juzgar bajo otros términos que incluso internacionalmente se han adoptado o los hemos adoptado a México. Por ejemplo, acabamos de terminar un edificio en donde el cliente nos pidió que cumpliéramos con un estándar de una organización que se llama Building Owners and Managers Association International, que es el BOMA. Esto juzga que un edificio de oficinas es muy eficiente cuando el área rentable de oficinas tiene un porcentaje muy alto con relación a la parte construida que no es rentable, ¿no? Por ejemplo, el núcleo de servicios, si hacemos un núcleo de servicios muy grande y el área rentable de oficinas es muy pequeña, el área rentable en relación al total construido es muy baja, no sé si me estoy explicando, y entonces el edificio no es eficiente desde ese punto de vista, ¿no? Entonces ya no es nada más resolver el edificio en su forma y en su función, sino también en la parte de eficiencia, ¿no? Y la otra parte es la que todos conocemos como LEED, en donde ya te exigen en un edificio que cumplas con las normas de LEED. Acabamos de terminar nosotros un proyecto que vamos a ver ahorita, que es, conseguimos la certificación LEED Plata, no porque no pudiéramos haber conseguido la oro o platino, pero que implicaba inversiones que los clientes ya no quisieron hacer y que no cambiaba en nada la arquitectura, eran inversiones que estaban más en aspectos de control y de informática, de cómo estaba gastando la energía, cosas que no tenían mayor necesidad de ser así, ¿no? Están cercanos de salir a la realidad y enfrentarse a todo lo aquí platicado. Además van a entrar en una competencia feroz, o sea, son muy amigos y tendrán muchos amigos, pero de repente los invitan a cotizar un proyecto y se dan cuenta que hay 3 o 4 despachos cotizando. Entonces, por un lado tiene que ser la eficiencia de su trabajo, el reconocimiento de su trabajo y el presupuesto adecuado, ¿no? Entonces,
los deseos mejores para que todos salgan en una forma muy preparada y muy consciente de nuestro quehacer. Había algunos chistes que se usaban en nuestros tiempos que decían que los doctores enterraban sus errores, ¿no? O sea, se le murió el enfermo y lo enterró, ¿no? Los arquitectos no podemos enterrar nuestros errores, ¿no? Muchas veces, o seguramente, nuestra actividad en ese sentido, ¿no? Quiero ponerles 2 ejemplos de proyectos en donde nos hemos metido más allá de simplemente resolver el proyecto, ¿no? Esta casa es una casa en el fraccionamiento Pinar de la Venta para un matrimonio que no tenía hijos cuando lo hicimos, un matrimonio de 2 diseñadores gráficos con los cuales hemos además hecho una amistad ya de muchos años. Ellos han sido nuestros diseñadores, por ejemplo, para nuestro logotipo y para nuestra imagen de la oficina, pero fue muy interesante el proceso porque nos pidieron una cita para irnos a ver, nos vimos, él es francés, muy preparado, nos platicó, nos preguntó una serie de cosas que se me hizo un poquito raro, pero le eché la culpa pues, a que era extranjero y que era su forma de ser, ¿no? Cuál era nuestra visión de la arquitectura, cómo proyectábamos, en fin, una serie de cuestionamientos un poco extraños que pocos clientes te hacen, ¿no? Entonces, pasó el tiempo y a las 3 semanas me habló él y me dijo, ustedes fueron los elegidos. Le digo, ¿cómo que ustedes? Me dijo, es que fuimos a ver a varios despachos y nos gustó más la relación con ustedes y la forma de ver su actividad, ¿no? Bueno, le digo, qué bueno. Entonces ya entramos en el proceso del programa de necesidades, fuimos a conocer el terreno, que ahorita lo van a ver, es espectacular, o sea, es un terreno maravilloso. Y él me preguntó, ahí déjalo, él me preguntó que si conocía algo de la sección áurea. Le dije, bueno, pues sí conozco algo. Me dice, bueno, a ver si puedes usar algo de sección áurea en la casa, ¿no? O sea, como que él se imaginaba un muro en donde pudiéramos tener las proporciones de la sección áurea. Entonces, cuando ya conocimos el terreno y lo entendimos, dijimos, bueno, ¿por qué no desarrollamos la casa lo más posible en sección áurea? Entonces, nos metimos en un proceso de diseño en donde tridimensionalmente todo está multiplicado o dividido por el número de oro, ¿no? Entonces, el cuadrado básico, por ahí está un cuadrado arriba, ese cuadrado mide 2.32 por 2.32 por 2.32 de altura, ¿no? Entonces, y en esa forma el rectángulo de junto es 2.32 entre 1.618 o 2.32 por 1.618 y entonces todas las proporciones de la casa se fueron dando en base a esa condición. ¿Por qué? ¿Por qué nos rompimos la cabeza con esa dificultad? Pues por el gusto de hacerlo, ¿no? Más que el resultado simplemente poner un muro donde caiga, el muro tenía que estar basado en un sistema de proporciones matemáticas y geométricas que le dieron orden a la casa, ¿no? Entonces, todos esos caracolitos que ven son las formas en donde se demuestra que todos los ejes de la casa están considerados en sección de áurea o con el número de oro, ¿no? El resultado creo que es bastante atractivo de la casa. El paisaje es espectacular, está en la parte más atrás, en la parte posterior de Pinar de la Venta y en una parte muy alta, en donde el paisaje es absolutamente natural. No tenemos ninguna construcción hecha por el hombre que se vea, porque la casa está 15 metros arriba del nivel de la calle. Entonces las casas de enfrente que están hacia abajo no se ven y lo único que se ve es el bosque de la primavera. Entonces esa espectacularidad teníamos que explotarla, ¿no? Otra solución, otra solicitud que nos hizo, además de la sección áurea, me dijo, oye, quisiera que nuestra cabecera, hablando de la cabecera de la recámara principal, me dice, diera hacia el norte. Entonces yo un poco así en plan de seguirle la plática le dije,
¿qué eres, Feng Shui o qué es? Me dijo, oye, me contestó de una forma un poquito fuerte, me dice, arquitecto, ¿tú conoces una brújula? Pues le digo, claro que conozco una brújula. Me dice, ¿tú crees que la brújula la orienta el Feng Shui? Pues me cayó, ¿no? Con toda razón. Entonces me dijo, él estudió en Francia una materia que tiene que ver con la energía. Y me dice, está absolutamente demostrado, al igual que la energía mueve una brújula, que dormir con los pies al sur y la cabeza al norte te hace que fluya la energía por tu cuerpo y descansas más, ¿no? Entonces la segunda meta, además de cumplir con las necesidades de la sección de oro, fue buscar que la cabecera diera al norte. Afortunadamente en este caso, la vista al sur era el bosque de la primavera, entonces tuvimos esa feliz coincidencia de cabeceras al norte, porque además las cabeceras de las habitaciones de los futuros hijos, que ya son actuales hijos, también todas daban al norte, entonces bueno, quedaron muy muy contentos. Son de esas relaciones de una en muchas veces, en donde por ejemplo, gozaron tanto el proceso de construcción de su casa que se iban los domingos ellos dos a hacer un día de campo en la obra y abrieron una página de internet, sobre todo él para sus familias y amigos de Francia, en donde iban mostrando la evolución de la obra, ¿no? Esto, bueno, como digo, es el paisaje. A ver, podemos pasar. Ahí está la vista de la recámara principal con la cabecera al norte y la vista al sur, con esta terraza volada, y bueno, un poco el reflejo del bosque de la primavera en la parte frontal, ¿no? La terraza está soportada con un par de tensores para evitar columnas en la parte inferior, ¿no? Aquí está vista desde abajo. La terraza se abre y si lo ven un poco en este punto, aquí están las ventanas de la terraza, están corridas hacia el ventanal del comedor, pero si ven, hay una ventana cuadrada y una ventana rectangular que forman otra vez el rectángulo en sección áurea, ¿no? Entonces, en todos los aspectos la casa está considerada en esa forma. Y es una casa pequeñita, es una casa de 200 y tantos metros cuadrados construidos, ¿no? Pero nos dio muchísima satisfacción el poderla resolver con esa condición y realmente sentir que tenemos unos clientes sumamente satisfechos con su obra, ¿no? Este es el edificio Lid Plata que acabamos de terminar hace poco, es en Avenida Patria, más o menos a la altura de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es un edificio un edificio especulativo que iba a ser, bueno, o que está pensado para rentar pisos completos. La forma del terreno fue muy compleja, muy angosta hacia el frente de la Avenida Patria y ampliándose hacia atrás, con unas condiciones importantes de estacionamiento. Tenemos 5 sótanos de estacionamiento hacia abajo, porque había una condición. Atrás del edificio está un gimnasio que se llama el Vivo 47. Ese gimnasio, ellos eran los propietarios del terreno, entonces llegaron a un acuerdo en donde les vendían el terreno, pero los condicionaban a que en vez de pago en monetario, les construyeran 2 niveles de estacionamiento, porque el gimnasio estaba escaso de estacionamiento, ¿no? Entonces, tenemos 5 sótanos de estacionamiento y esta que es la plaza de acceso, con un local comercial en la parte inferior, con una terraza arriba y el acceso al fondo al lobby de entrada, ¿no? Esta es la terraza arriba. Aquí lo que era muy importante para cumplir con las condiciones de LEED era la protección solar por las condiciones de asoleamiento y de clima en Guadalajara. Todo esto no somos especialistas en ello y implica contratar una empresa de LEED que hace todos estos estudios. Entonces trabajamos en conjunto en todo el desarrollo de estos elementos, pero por ejemplo estas pieles
que están sobrepuestas a las fachadas, están, que tienen un costo complementario a un edificio tradicional, surgieron o se justificaron con que pudimos usar cristales claros flotados, o sea, vidrio normal, ¿no? Es mucho más económico el vidrio normal que los vidrios energéticos o vidrios Duovent o cosas de ese tipo. Entonces justificamos nosotros poner estas pieles exteriores utilizando o ahorrando en la parte de ventanería y en todo alrededor del edificio, ¿no? Este edificio nos permitió además meternos a diseñar algo de mobiliario, por ejemplo, estas bancas que están en el vestíbulo exterior de espera, son unas bancas en cantilever, hechas de placa de acero inoxidable, que bueno, nuestro diseño va más allá de simplemente desarrollar la volumetría del edificio. Aquí se ve un poco la fachada principal, en donde tenemos estos parteluces que nos lo suministró una empresa, se llama Strip Screen. Son unos flejes metálicos multiperforados que y si los ven están un poquito desviados o sea, los elementos de soporte no son perpendiculares a la fachada, están desviados porque hicimos un cálculo muy preciso del asoleamiento más crítico para esta fachada en el solsticio de verano. Entonces tenían que taparnos el asoleamiento a la fachada del 21 de junio, que es el punto en donde el sol se va más hacia el noroeste y nos entraban los rayos directamente, ¿no? Las otras fachadas que tenemos, perdón, ¿te puedes regresar unas cuantas? Un poco más, otra, no hay más. Bueno, aquí se ven las celosías laterales, que de acuerdo a cada fachada cumplen con una distancia distinta para proteger de los asoleamientos en los momentos críticos del sol y del clima con diferentes partes del día, ¿no? El local comercial de abajo es como un tercer volumen, es un edificio compuesto en una volumetría muy simple, la parte principal del edificio oficinas con plantas libres, el núcleo de circulaciones y el volumen que sobresale hacia adelante como un local comercial, ¿no? Esto, en el índice BOMA del cual platicamos, estamos con el 10% aproximado, o sea, de una planta de 900 metros cuadrados construidos, el 10% es área que no es rentable, ¿no? O sea, entonces es en ese sentido muy eficiente y bueno, fue aprobado desde ese punto de vista, desde el proyecto por los clientes, ¿no? Entonces, esto es un poco, no sé si regresando muy rápido de tiempo, ¿estamos bien? Regresarnos mucho a la parte, nomás quiero comentar algunos proyectos. Bueno, proyecto, esta fue nuestra propuesta de proyecto al concurso del Mercado Hidalgo, que no quiero comentar más que ello, creo que estaba mejor adecuado. Este es un concurso en Monterrey, es un edificio de vivienda en Monterrey. Vamos para atrás. Este fue un proyecto muy interesante, asociados con una arquitecta paisajista en Monterrey, que es Claudia Harari, algunos la conocerán en referencia a su trabajo, pero ella hizo toda la parte de paisaje y nosotros hicimos toda la parte de arquitectura, que entregamos absolutamente completa. Desgraciadamente, la política, o sea, esto lo hicimos en tiempos de un gobierno panista, y en el proceso de construcción entró un gobierno priista y echó al cajón todo, ¿no? O sea, se quedó todo con algunas cosas. Si han ido al Parque Metropolitano, por ejemplo, hay algunas cosas que se hicieron y la mayoría de las cosas quedó más allá. Este mirador que había sobre los lagos, sobre los nuevos lagos, era muy interesante porque era prácticamente un reloj.
tenía cada una de los soportes metálicos, eran como cada 5 minutos de un círculo enorme, y la división entre ellos eran 5 segundos. Entonces, ¿por qué hacer eso? O sea, porque es muy fácil a lo mejor pensar en hacer un mirador, simplemente un círculo, ¿no? Pero hay que buscar más y justificar más. Entonces, aquí tomamos la cuestión del reloj. En algún comentario se hizo, en algún comentario de las juntas de trabajo que normalmente hay para este tipo de proyectos, surgió el hecho de que podía ser visto desde el aire por los lagos y todo ello. Entonces ahí es donde se nos ocurrió que el barandal del mirador podía tener un poste cada segundo y tener luces estroboscópicas que prendieran cada segundo en un círculo. Entonces se nos hacía muy atractivo que desde el aire se pudiera ver el efecto como de un segundero que fuera caminando, que también podía verse desde el mismo lugar, ¿no? Con un par de núcleos de escaleras y elevadores para verlo, que a esa altura y en la posición del Parque Metropolitano en Zapopan nos daba una vista espléndida de la ciudad, ¿no? Desgraciadamente son cosas que a veces se quedan en el proyecto y tristemente creo que esto ya pasaron muchos años y no se vaya a construir, ¿no? Es otro tema. O sea, como verán, alguien nos preguntaba un día que cuál era nuestra especialidad, ¿no? Y contestamos como cazadores, ¿no? A lo que se mueva le tiramos, ¿no? O sea, realmente hemos hecho un poquito de todo. Esto es en urbanismo, esto es la línea 1 del tren ligero, la estación Urdaneta, que se hizo el proyecto de ampliación de los andenes. O sea, los andenes de las estaciones de superficie tenían 60 metros de largo, estaban diseñadas para 2 carros, y con la ampliación ahora de la nueva línea y todo lo que está implicando, se tenían que ampliar a 90 metros para tener capacidad para 3 carros, ¿no? Entonces la ampliación que hicimos fue ya no con la estructura tridimensional, que tenía muchos problemas de mantenimiento. Analizamos mucho la estación original como estaba, el problema de accesibilidad. O sea, no sé si alguien se ha subido a esa línea, yo creo que todos lo hemos hecho, pero había unos pasos peatonales con unas escaleras de menos de 60 centímetros de anchas para bajar. Entonces, una persona en silla de ruedas era absolutamente imposible que pudiera llegar al tren ligero, o una persona en muletas con muchas dificultades, o cuando llegaba un carro y se bajaba mucha gente y subían por la escalera de 60 centímetros, las colas para los que bajaban eran imposibles. Entonces, cambiamos la idea de todo el concepto de accesibilidad y hicimos una ampliación en esta forma, ¿no? Esto es Paseo Chapultepec, que también nos tocó ampliar con un aspecto importantísimo en el respeto a la vegetación, ampliando el camellón hacia la avenida. O sea, la sección del camellón se amplió y se moduló todo para usar el mosaico Guadalajara. Si lo ven, todas las orillas de las jardineras están perfectamente moduladas para que en ningún caso hubiera mosaicos a la mitad o a una tercera parte, ¿no? ¿Por qué hicimos eso? Pues, por el gusto de que cuando caminamos por Chapultepec vemos que no hay una sola pieza recortada. Sí hay zonas que tienen el típico de gris con rojo, o zonas que tienen puro gris, o zonas que tienen puro rojo. O sea, lo que quisimos hacer es dar una variación en la temática, pero conservando el concepto del Chapultepec tradicional que todos conocíamos, y del mosaico Guadalajara, que es tan tradicional y normativo en parte de las banquetas de toda esta zona de la colonia americana y del centro de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Esto fue el motivo de ingreso al pueblo mágico de Tapalpa. También lo tomamos, yo de chico iba muchísimo a Tapalpa y me tocaban los herraderos, que era un ruedo de piedra en donde soltaban al ganado y al ganado pequeño le marcaban la marca de fuego con el fierro
del ganadero. Entonces de ahí surgió un poquito el concepto de los muros de piedra, pero aquí queríamos hacer un monumento que se viera, que se oyera y que se sintiera, ¿no? ¿Cómo logras eso, no? Entonces, que se viera, bueno, pues, visualmente está, y el atractivo de estos dos elementos en un círculo, que está con el eje de la carretera a la mitad, que se oyera. Las concavidades a la hora de pasar con el coche generan un reflejo acústico hacia el interior, entonces tú vas en la carretera distraído y al pasar por ahí suena diferente, ¿no? O sea, el eco del coche se te regresa, ¿no? Y que se sintiera, lo cual no pudimos lograr desgraciadamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano, porque lo que queríamos nosotros era continuar los machuelos o las guarniciones y conectarlas a nivel de la carretera, metiendo un empedrado de mucha calidad. Entonces lo que queríamos era que el coche vibrara un poquito, ¿no? O sea, que bajara la velocidad, vibrara, la vibración generaba más sonido, en fin. A veces los proyectos se quedan con un poquito de cosas que una regla o una burocracia o algo así impide que lo logres, ¿no? Esto fue el Hotel Sheraton de Puerto Vallarta. Este fue un tema muy interesante y muy interesante desde el punto de vista también de tecnología. Este hotel lo destruyó el huracán Kena. El huracán Kena fue un pequeño tsunami, o un tsunami en donde 4 olas de 6 o 7 metros de altura entraron al hotel y acabaron con todo lo que había en planta baja y primer nivel, y sótanos. Entonces el hotel, pero acabaron barriendo, o sea, haz cuenta que entra la ola y arranca los muros y se los lleva, ¿no? Quedó exclusivamente la estructura de concreto de los edificios de 12 niveles, perfectamente, o sea, conservada, la estructura no le pasó nada de acuerdo a las evaluaciones que se hicieron, pero todo lo demás fue barrido, ¿no? Entre ellos una palapa que había. Entonces fue un tema de trabajo muy interesante, porque además, error que nos ha pasado en 2 proyectos de hotelería, las oficinas de mantenimiento están en los sótanos, y en dos ocasiones la inundación llenó los sótanos hasta arriba. Entonces en este hotel desaparecieron absolutamente todo lo que había de planos, que eran de antes del AutoCAD, o sea, no era un archivo electrónico, eran planos impresos. Entonces con la inundación se mojaron y se perdieron, ¿no? Entonces tuvimos la fortuna de conseguir con el estructurista de la Ciudad de México, el doctor Camba, unas heliográficas que tampoco saben lo que son. Era el sistema de copiado de planos. Entonces conseguimos unas copias muy viejas, pero con ellas pudimos nosotros trazar con los ejes y las secciones de las columnas unos planos nuevos, dividir el proyecto, que por su magnitud era enorme, en 9 referencias externas para que el despacho trabajara en cada una de ellas, y lo que hicimos, el hotel se tuvo que cerrar porque no había restaurantes, no había cocinas, no había nada. Entonces, pero sí pudimos mandar a 2 muchachos de nuestra oficina a vivir en Puerto Vallarta, y es donde empezamos a utilizar en una forma increíble las cámaras digitales. O sea, hablábamos con ellos por celular, que ya había celular, o sea, porque todo eso les da risa ahorita, pero hablar por teléfono hace algunos años era una aventura total, ¿no? Y una dificultad absoluta, ¿no? Ahora teníamos los celulares, entonces le hablábamos al muchacho, nuestro arquitecto, y le decíamos: oye, sácame la medida del vestíbulo de la trave fulana al piso y mándame fotos. A los 15 minutos teníamos la medida y las fotos, ¿no? Entonces eso nos ayudó a trabajar de una forma muy ágil y a resolver el problema, ¿no? Vuelve a ser la ayuda de la tecnología en ese sentido, ¿no? Bueno, esto es un local comercial, no tiene mucho que... Y estas son las torres de 360. Fue un tema muy interesante porque este proyecto lo hizo originalmente una empresa de San Francisco, California, y que creo que estaba muy mal enfocado para una condición de mercado local. Tenía unos departamentos enormes,
un solo departamento por piso, todos iguales. Entonces los promotores empezaron a sentir que había problemas. De hecho, nuestro primer contrato fue para que evaluáramos las condiciones de los estacionamientos, ¿no? Entonces, logramos meter más coches de los que ellos tenían, eliminando un nivel completo de alrededor de 5,000 metros cuadrados construidos. O sea, metíamos más coches con 5,000 metros cuadrados construidos menos, pues entonces se enamoraron de nosotros. O sea, el ahorro que les dimos simplemente por estacionamientos fue mucho mayor que nuestros honorarios, ¿no? Y de ahí surgió el que estudiáramos el qué hacer con las torres. Entonces, lo que hicimos fue poner un ejemplo. Si alguien de nosotros va a una agencia de coches a comprar un coche y todos los coches son de 4 puertas, todos los coches son negros, pues a lo mejor se sale uno porque no encuentra el modelo que le guste, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí fue hacer alrededor de 8 departamentos diferentes, desde los muy grandes, de los 2 últimos niveles, que eran los penthouses, a lofts de 98 metros cuadrados y departamentos de 2 y 3 habitaciones, en fin, todo ello conservando, porque además había otra condición importante, la cimentación ya estaba hecha, entonces pues, teníamos muy poco margen de maniobra, ¿no? Pero bueno, creo que quedaron bien. Lo que nos da tranquilidad como diseñadores, si no es la gran propuesta de proyecto, fue que se vendieron así, o sea, se vendieron realmente rápido y nos dio mucha tranquilidad eso, ¿no? Esta es una casa particular en donde los aspectos de volumetría son, creo que muy espectaculares. Esa le tocó a José Carlos Hernández trabajar con nosotros en esa época. Y esta es una casa relativamente pequeña, con la cual ganamos la medalla de oro de la primera Bienal de Arquitectura. Es una casa con orientaciones muy complicadas. Este es el poniente, o sea, la fachada principal de la calle es el oriente y este es el poniente. Entonces utilizamos estos elementos de madera laminada que nos fabricaron en Durango como elementos para generar sombra en diferentes partes y horarios del día, ¿no? También con una relación de gran amistad con nuestros clientes, que esa es otra de las partes en donde la cartita que pusimos de las relaciones humanas es sumamente importante, ¿no? Quedar bien con los clientes, hacerse amigo de los clientes, ¿no? Después de esta casa hicimos la casa del hermano, hicimos la casa de las 2 hijas del hermano, y hicimos un edificio que tristemente se quedó en proyecto, o se modificó la condición porque la gente que le rentó, se lo rentó en obra negra y ellos lo tenían que adaptar a una condición especial. Pero el dejar una buena relación, ser cumplidos, ser muy profesionales, que implica que nos den más trabajo, ¿no? En un futuro tendremos más trabajo en ese sentido, ¿no? Es una casa en Zamora, Michoacán, en donde los conceptos de sobriedad y de elementos está el lambrín de la puerta del acceso en ónix, en donde la iluminación que se logra con el sol del poniente te da una luz dorada espectacular, un muro interno que divide el vestíbulo de la sala, y luego vidrios. Aquí fue una cuestión también de tecnología interesante. Cuando estábamos haciendo el proyecto, le pregunté a alguno de nuestros proveedores de cristal que hasta qué altura podríamos lograr con cristales templados. Entonces me dijo alrededor de 3 metros, 3,5. Entonces hicimos todo un diseño de ventanería para 3 metros y en el proceso de la obra me habló y me dijo, oye, ya hay un horno de templado que nos da hasta 5 metros de altura, ¿no? Entonces pudimos lograr estos cristales de 2,40 por 4,88 altura de una sola pieza, ¿no? Con estas placas que evitan el movimiento, ¿no? Pero en cosa de unos meses tuvimos que modificar el proyecto para bien, ¿no? Y esta es otra casa con un terreno difícil. Aquí un poco intervienen aspectos de regionalismo, de mobiliario,
mobiliario tradicional de Jalisco, de elementos de madera como elementos de contraste, en un terreno sumamente complicado por su topografía. Y no sé si hay algo más. Esta casa también relativamente reciente en Las Cañadas, y estas casas en un fraccionamiento que se llama El Secreto, que son 2 casas para 2 hermanos. Aquí está el conjunto, la de un hermano y la del otro. Volvemos a la tecnología. Aquí fuimos los primeros en Jalisco en utilizar estas piezas de cristal que se llama channel glass, o sea, son unos canales de cristal que van de abajo arriba y dejan pasar cierta iluminación, pero dejan la privacidad, ¿no? Entonces, bueno, volvemos, son temas, el uso de materiales, el cómo utilizarlos, o sea, en este aspecto, por ejemplo, hasta el cálculo estructural tuvo que ver por la definición de cristales, ¿no? Regrésate un poquito a esa foto. Y por ejemplo, esta es una celosía hecha de tela, o sea, de tela entretejida, que evitaba que de una casa a la otra tuvieran mucha interrelación para que las cuñadas no se pelearan, ¿no? Las concuñas. Entonces, es una casa pequeña en un fraccionamiento que se llama Los Castaños. A diferencia de todas las casas que uno ve al llegar a Los Castaños, esta casa no tiene ventanas. O sea, como la situación típica de estas casas es que siempre están las cortinas cerradas porque todas las casas dan hacia la calle por necesidades. Aquí logramos, en base a una serie de recursos, el que pudiéramos tener toda la fachada privada y cerrada, con una ventaja que la inclinación de la calle lateral, esto está en una esquina, nos dio la posibilidad de que la cochera quedara en un semisótano o sótano, ¿no? Es una casa en Chapala, en donde el aspecto predominante del proyecto o del partido, o sea, las condiciones que nosotros nos pusimos en el partido, era que todos los elementos sociales de la casa y familiares de la casa, o sea, que eran terraza, sala, comedor, cuarto de huéspedes, 3 recámaras arriba y un gimnasio, que todo tuviera vista al lago. O sea, si ven, había una condición de una calle lateral que bajaba mucho, con lo cual pudimos lograr un pretil barandal de 1 metro de altura y la vista de Chapala a todos lados. Entonces, pues logramos lo que buscábamos en ese sentido, ¿no? Un gozar de Chapala, que creo que es el valor principal de una casa que se hace en esa condición, ¿no? Es una casita club en un coto de solares, es una, casita, es una casa club en donde está la parte de un salón de usos múltiples, arriba hay una terraza con la posibilidad de poner asadores y del lado de allá el balcón es un gimnasio y abajo baños y vestidores, ¿no? Y es una casa también en un fraccionamiento de estos, en donde la complicación de la comunicación visual, si yo abro mis cortinas de la casa enfrente me están viendo y todo ello, entonces diseñamos un sistema de celosías móviles con una cubierta de fibrocemento que es muy económica, mandada a cortar con chorro de agua. No sé si todos conocen el corte con chorro de agua, pueden hacer absolutamente lo que quieran. Entonces, la casa cerrada pues es una casa absolutamente sin ventanas al exterior y totalmente privada, o absolutamente abierta como está en la foto de la derecha, o medio abierta y medio cerrada, ¿no? Como quiera uno que sea, ¿no? Y esta es una casa, esta es también un tema muy interesante, porque es una casa en Tepic, Nayarit, en donde es un matrimonio muy singular. Él es un capitán de barco retirado, fue capitán de un barco camaronero muy grande, de estos barcos que tenían helicóptero encima y todo ello, y el señor se iba a pescar, pero a veces el voy a pescar duraba 1 año, ¿no? ¿Por qué? Porque el atún es
complejo de pescar, hay que seguirlo y además el atún es como tener dinero en efectivo, ¿no? Había veces que tenían una pesca de atún muy importante cerca de Japón y en vez de regresarse a traer el atún aquí, van a Japón y lo venden en Japón, entonces vuelve a estar vacío el barco, ¿no? Entonces otra vez venían bueno, lo interesante es que él nos dijo que quería que la casa le generara ciertos recuerdos de su vida como capitán de barco. Y entonces los ángulos que nos daba el terreno nos permitieron generar, si lo ven así, una quilla con un ángulo de 13 grados y una chimenea que es una escalera de servicio que sube, ¿no? Entonces, pues el capitán estaba feliz. Lo peculiar de este matrimonio es que la señora es ingeniero civil, o sea, realmente digo, aquí el trato era como al revés que en todas las casas, ¿no? O sea, con quien tratamos técnicamente normalmente es con los esposos y la señora es pues la que dice sí, no, si me gusta, aquí era al revés, el esposo el que decía si le gustaba y la que técnicamente tenía que ver con las cosas era la señora, ¿no? Entonces al final de cuentas nos confesó que nunca pensó que la casa hubiera quedado o esperaba que hubiera quedado tan bonita, que no la había entendido, ¿no? Es un proyecto en el cual estamos ahorita trabajando, bueno, no un proyecto, es una obra, es una casa en La Punta, en Manzanillo, con vista a las dos bahías. Esta vuelve a ser el meternos gratuitamente en camisa de 11 varas. Los ejes de esta casa están orientados hacia el solsticio de invierno, con absoluta precisión. Entonces, el 21 de diciembre, el 23 de diciembre, el sol se pone exactamente alineado con los ejes de la casa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues no más. O sea, pudimos haber puesto la casa en cualquier posición y no tienen idea del trabajo que nos costó encontrar cómo era realmente el ajuste de ese ángulo con mucha precisión y bueno, o sea, tenemos comprometido al cliente para que el 21 de diciembre haya una posada cada año en su casa, ¿no? Y podamos estar todos en filita viendo la puesta de sol, ¿no? Entonces, es una casa muy, muy grande, con espacios de doble altura, protecciones solares y todo ello, ¿no? Pero no es una casa de vacaciones, es una casa para una familia que vive allá. Afortunadamente eso va a hacer que la casa esté siempre con vida y con mucho mantenimiento, ¿no? Y este es otro proyecto que estamos trabajando ahorita de un edificio de oficinas, en donde estos giros tienen que ver mucho con el alineamiento de la avenida y con el alineamiento interior, o sea, por la forma de la colindancia del otro lado, el edificio genera, bueno, el conjunto genera unos ejes que están inclinados y la calle genera estos ejes, entonces es una serie de cuadros, como si fuera un Tetris en donde giramos algunos de los niveles, ¿no? Está en proceso de proyecto, estamos preocupados por la búsqueda de un inversionista que colabore con este proyecto, y es otra casa, una casa en el fraccionamiento El Cielo, en el Country Club. También mucho de nuestra filosofía de diseño es los frentes siempre cerrados para tratar de dar la mayor privacidad posible, ¿no? Estamos apenas empezando, la semana próxima empezaremos a excavar la parte de los sótanos para lograr el proyecto como está, ¿no? Muchas gracias y soy todo oídos para sus preguntas. Bueno, si me permites hacer un comentario antes de que empecemos con la ronda de preguntas y respuestas. Cuando estudiábamos, Adrianita, Primo, que somos más o menos contemporáneos, todos trabajamos en un despacho de un arquitecto de esta talla muy importante, ¿no? Y tratábamos como estudiantes, nos daban oportunidad, siendo estudiantes, íbamos de chícharos a los despachos a trabajar.
Y yo quisiera que fuera la primera pregunta, o sea, ¿cómo ves el semillero de alumnos que aspiran a trabajar en JCMAN Arquitectos? ¿Cómo ves los niveles? La tecnología es impresionante, al nivel de que estábamos nosotros no había ni la más remota idea de contar ni mucho menos con computadoras, no existían, ¿no? O sea, todos trabajábamos a lápiz, tallando las pestañas, mira cómo quedó primo pelón. Entonces, era el desgaste físico muy importante, muchas horas sin dormir, para entregar un proyecto. La importancia también de la seriedad del arquitecto, del dueño del despacho, en que la entrega es impostergable. No puedes decirle al cliente, te entrego en 1 hora, o te entrego mañana, o pasado mañana, o no alcancé, denme chance, ¿no? Eso es la primera pregunta. Hay dos cosas que pasan que son inexplicables. Cuando dibujábamos con regla T o reglas de paralelas o regla universal, si eran muy lujosas, lápices, masking tape y papeles, como decía al principio de nuestra plática, siempre acabábamos media hora antes de que había que entregar, ¿no? Y ahora tenemos computadoras y programas y procesadores muy rápidos, e impresoras y todo, y siempre acabamos 15 minutos antes de lo que hay que entregar, ¿no? ¿Por qué pasa eso? No sé, ¿no? Bueno, estuvo incluso escrito y pegado en un muro del despacho que decía que las impresoras huelen el miedo y se traban. O sea, y bueno, yo creo que a todos les ha pasado a ustedes cuando van a imprimir, por alguna razón no imprimen, o sea, entonces sí el proceso de entregas es absolutamente importante, o sea, el cumplimiento con los clientes, no se diga con gobierno, con clientes particulares, el estar siempre a tiempo y entregar bien y mostrar calidad es muy importante, ¿no? Quiero decirles que, bueno, en 30 y tantos años de trabajo hemos tenido muchachos que han estudiado aquí, en el TEC, en el ITESO, en fin, y yo creo que mucho de los recuerdos de los buenos estudiantes, no los relacionamos con la escuela, o sea, yo creo que es la personalidad de cada quien para lograr el que sean muy profesionales, ¿no? En la época de lápiz y papel, pues trabajábamos. Aquí está José Carlos y está Adrianita y está Rosy, que trabajaban con nosotros en esa época de lápiz y papel, y pues trabajamos con un ambiente muy divertido, porque pues, todos dibujaban y todos contaban chistes y todos platicaban, y ahora se sientan en la computadora y cogen su teléfono, se ponen sus audífonos y ya no hay ese ambiente, o ha cambiado mucho ese ambiente de trabajo, ¿no? Yo creo que la persona es la que hace su capacidad un poco independiente de la calidad, ¿no? Me llamó de sobremanera la atención, ahorita que entré a un salón de ustedes, y perdón que lo diga, pero comparado con lo que conozco del TEC de Monterrey, donde di clases alrededor de 8 años, lo que tienen ustedes como herramientas o lo que tienen los profesores de ustedes para enseñarles y ustedes para usar, es infinitamente superior, ¿no? Entonces, sí están abiertos, de hecho estamos necesitando a alguien en el despacho, alguien de niveles superiores o recién salido, pero sí utilicen esto, ¿no? O sea, yo creo que no hay no creo que haya en la República Mexicana una escuela con la calidad de ubicación de esta, con la vista de la barranca, y desconozco, pero el TEC de Monterrey, que es una universidad muy costosa, no tiene ni por mucho ninguna aula con la instalación que vi aquí, ¿no? O sea, que aprovechen por favor eso, ¿no? O sea, pues yo creo que todos nos sentimos halagados con eso de aprovechar nuestros espacios. Muchas gracias.
A ver, yo creo que tú no necesitas micrófono, Gabriel, nomás párate para que te oigan. Ya sé. Agradecerle de haber venido y comentarle que me sacó de onda porque nosotros como profesores de repente en la casa que le hizo al capitán de barco nos dijo que era de 13 grados y nosotros les peleamos a los muchachos, ¿qué vas a hacer con ese interior? O sea, no vas a poder meter nada. Y usted me acaba de decir que tanto la ingeniero como el capitán estaban encantados con eso y dije, ¿y ahora qué les digo a mis alumnos? O sea, porque les digo que estos ángulos no les van a servir para nada y es un desperdicio de espacio, pero me está diciendo que quedaron súper encantados, quedó como la prueba del barco, no sé, un montón de cosas y va sobre el diseño también. Entonces ya me permite como repensar ese tipo de cosas de los espacios por el diseño. Ajá. Pero, por ejemplo, si me quedé con ganas de preguntarle, ¿qué había dentro ahí? Bueno, es un muro, o sea, es la proyección de un muro que viene continuo hacia lo podemos poner, viene continuo desde la cocina y todo ello, ahorita lo vemos, y era un muro tapón. La casa implicaba por su topografía subir unos escalones, ¿no? Entonces lo que nos generaba un acceso lateral. Entonces pudimos lograr este ángulo, ahorita que salga, ahí está. O sea, si ven, ese ángulo se repite aquí abajo. O sea, estas puertas están perpendiculares a los ejes constructivos de la casa y realmente el ángulo que se inclina, y lo ven también en relación al volumen de arriba, es este ángulo. Entonces, ahí en la parte de cristales es la cocina, luego hay un patio, aquí hay un andador y hay un baño de servicio. Entonces, este es un muro que se proyecta probablemente de unos 50, en donde el baño se ventila a través de un ventanal que está atrás del WC, a ese patio que se va cerrando en triángulo, que realmente no tiene efecto más que decorativo, y se proyecta hasta el frente para lograr esta arista que es como una navaja. Tuve una oportunidad de estas de una vez en la vida, en donde estuvimos a punto de trabajar con el arquitecto Pei en un proyecto. Tuvimos la relación aquí en Guadalajara, luego fuimos a visitarlo a su despacho, pero una cosa que le pregunté cuando estuve con él, bueno, para mí uno de los edificios más admirables en mi vida, de lo que he tenido oportunidad de conocer, es la ampliación del Museo de Arte de Washington. Es un edificio que hizo Pei hace 40 años o no sé qué. Y la vez que fui, no sé si ustedes fueron con nosotros, bueno, estaban muy chiquitos. La vez que fui, lo primero que le dije a mi esposa, le dije, déjame ir a ver la arista, ese edificio tiene una arista de la fachada frontal en el extremo derecho, también muy picuda. Y le dije, tengo que ir a ver esa arista, porque ya habíamos hecho otra casa con un ángulo de 15 grados. Entonces llegué y la vi, y lo que me llamó la atención es que era de piedra caliza, y estaba negra, o sea, yo creo que todo el mundo igual que yo llegaba a tocar el filito, ¿no? Entonces le pregunté a Pei, le digo, oiga, ¿de cuánto es el ángulo de su museo? Y me dijo como de 17 grados, ¿no? Le digo, entonces le gané. Le digo, tengo uno de 15 y uno de 13. Entonces fue como muy, muy chistosa esa plática, ¿no? Pero bueno, son detalles que hay que buscar cómo lograrlos y cómo construirlos, ¿no? Porque una arista que acaba en 13 grados, pues con un... A ver, sí. Yo tengo al tenerlos, sobre todo las casas cerradas hacia el exterior por la privacidad, ¿no se condiciona para la ventilación y la iluminación de los espacios? No necesariamente, o sea, es cuestión de ver cómo resolver todo eso, ¿no? Un parámetro para nosotros como obligatoriedad de diseño es, bueno, ahora ya es una obligación que te pide todos los clientes, el aspecto de seguridad, ¿no? Entonces, una casa que no tiene ventanas hacia el frente,
pues al ladrón que quiera meterse no sabe si al abrir se va a encontrar con una casa vacía o con una casa con unos guardias ahí puestos, o con unos perros enormes, o sea, simplemente ya eso te genera cierta cuestión de, pero sí te implica el ver cómo lo ventilo, ¿no? O sea, hay casas que hicimos hace muchos años en donde la sorpresa del cliente fue, bueno, no del cliente, de las visitas es, pensé que la casa iba a ser muy oscura, ¿no? Y luego, por ejemplo, entras y el vestíbulo que está luego de la entrada tiene un techo o tiene una doble altura con techo de cristal, ¿no? Y entonces te ilumina gran parte de los... Entonces, todo es cuestión de la solución como la planteas, ¿no? Pero es parte del proceso de diseño, no tiene por qué quedar oscura, ni debe de quedar oscura, ¿no? Sí. ¿Perdón? Bueno, este es mi método personal, porque por ejemplo Santiago, mi hijo, tiene otro método personal de él, y, o sea, yo analizo el programa de necesidades dimensionado. Digo, es muy difícil explicarlo, pero lo primero que trato es de entender un poco las relaciones de metros cuadrados construidos y me pienso a lo mejor si la casa va a ser de 1 o 2 niveles, ¿no? Entonces, si la casa es de 500 metros cuadrados construidos, incluyendo circulación, si es de 2 niveles, yo sé que aproximadamente mi casa es de 250 metros cuadrados construidos. ¿Y mi terreno de cuánto es? Pues de tanto. Entonces, son las primeras elementos que me van dando una relación de lo que puede ser un volumen dentro de un terreno, ¿no? Totalmente abstracto, ¿no? Luego los diferenciales de marco con marcadores de estos subrayadores, por ejemplo en verde y en anaranjado, lo que pienso en principio que puede estar en planta baja y lo que pienso que está en planta alta. Saco subtotales. Si me dan diferencias importantes, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo más área construida en planta alta que en planta baja? Pues seguramente tendré voladizos, porque la planta de abajo es más chica, ¿no? O me puedo generar un espacio de doble altura, ¿no? O sea, entonces es ir empezando con ese proporcionamiento matemático para ir entendiendo cómo voy a hacer el proyecto, y luego es lo que dijimos aquí del arquitecto Vladimir Caspé, de la simultaneidad, ¿no? O sea, al mismo tiempo de hacer todo eso, vemos el programa y sus exigencias, ¿no? ¿Por qué? Porque en el programa hay cosas que el cliente, que no es arquitecto, se ha imaginado o ha pedido, ¿no? Hay casas que hemos hecho en donde el cliente nos dice, la recámara principal tiene que estar en planta baja a fuerzas. Bueno, pues, o sea, no es un tema que como arquitectos podamos suponer si lo ponemos arriba o abajo, tiene que estar abajo, ¿no? O sea, la posición del terreno en relación a lo que lo rodea, bueno, pues eso sí es puramente de decisión del arquitecto, en base a lo que tenemos junto, en base a las vistas, la funcionalidad y confort, el clima, la orientación y vistas, eso es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, en la casa de Pinar que vimos, afortunadamente la cabecera al norte y la vista al sur nos coincidían con lo bonito del terreno, ¿no? Pero qué tal si hubiera estado al revés, ¿no? O sea, me imagino si la vista hubiera estado al norte y las cabeceras al norte, ¿qué hacíamos, no? O sea, no quiero ni pensarlo, o sea, nos hubiéramos metido en un embrollo espantoso, ¿no? La definición de un sistema constructivo adecuado, sí. Yo tuve, y esto se los recomiendo mucho a todos, la capacitación como constructores. O sea, la arquitectura, bueno, yo ponía un ejemplo mucho a mis alumnos en la escuela. Todos sabemos cómo hacer un pastel. Bueno, todos creemos que sabemos cómo hacer un pastel, ¿no? Hay harina y hay huevos y hay royal y hay no sé qué, tantas cosas. Pero hacer el pastel no es tan fácil, ¿no? Yo estoy seguro que si cojo la batidora, le echo harina, huevos, leche y royal y lo meto al horno, va a salir un masacote espantoso, ¿no? O sea, lo mismo es, o sea, en construcción, o sea,
nosotros como arquitectos debemos ser capaces de diseñar elementos constructivos, y los elementos constructivos están hechos de materiales, ¿no? El concreto, por ejemplo, el concreto tiene una curva granulométrica que empieza en la grava grande, la grava cada vez más chiquita, y luego esas gravas se convierten en arenas que van desde la arena más grandecita hasta la más chiquita, y esos últimos espacios los llena el cemento, ¿no? Entonces, la calidad del proporcionamiento de los agregados con el cemento y la relación agua-cemento es lo que nos da la resistencia. Eso tenemos que saberlo para construir. Yo tuve la oportunidad con mi padre de construir los puentes y pasos a desnivel de la carretera de Chapala, que era una obra netamente de ingeniería, o sea, pero para mí fue absolutamente educativo desde el punto de vista de construcción, o sea, cuando usábamos traves preesforzadas, que colábamos en el piso y postensábamos, y luego llegaba una grúa con una trave de 26 metros, la subía, y al rato veías pasar trailers con toneladas de peso encima, decías, bueno, ¿por qué no lo puedo aplicar a la arquitectura, no? Entonces, a partir de ahí empezamos a usar grandes claros. Tenemos casas en donde, por ejemplo, la cochera tiene 15 metros de claro para estacionar 5 coches sin ninguna columna en medio, entonces pues el cliente puede entrar borracho y no le pega la columna, ¿no? O sea, todos esos son elementos que toma en cuenta, o sea, la parte constructiva es muy, muy importante, o sea, no podemos hacer una receta de pastel sin hacer pasteles, y no podemos hacer una construcción sin saber cómo se comporta el concreto y Dios, salvo que nos vayamos a cosas muy tradicionales y muy poco interesantes desde el punto de vista estructural, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. A ver, Buenas tardes, arquitecto. Yo soy de Zamora y bueno, tuve la fortuna de entrar a una de sus casas en diciembre apenas. Ajá. No sé si será de la imagen o si tenga más casas en Zamora. Y también me platicaron un poco, bueno, no sé de su nacionalidad, usted me habían comentado algo así, no recuerdo muy bien. Si pudiera decirme un poco sobre eso. Bueno, esta casa que mostramos, no, esta casa es de hace ya varios años. Fuiste a la Ribera, seguro. Bueno, esta casa está más adentro. Adentro de la Ribera hay una de los Ramírez, es una de las casas de ellos. Las de la Ribera, bueno, son más limitadas en cuanto a programa, digo, interesantes. Con una de ellas no acabamos tristemente muy bien, en donde el cliente, bueno, yo dejé la obra porque cuando no hay respeto a tu diseño, la verdad, llega un momento en que no te interesa, ¿no? Y cuando el marmolero y la decoradora tienen más peso que uno en sus opiniones, les dije, ¿saben qué? Ahí nos vemos, ¿no? O sea, la otra sí estamos en un proceso de terminación que va bastante bien. No la estamos construyendo nosotros, estamos dando dirección arquitectónica y espero que quede muy, muy interesante esta otra casa. No, mi apellido de origen es libanés. Mi abuelo llegó de Líbano a principios del siglo pasado con mi abuela. Mi papá ya nació en México, ingeniero civil, pero bueno, el NAME es de origen libanés. Hablando de claros largos, ¿cuál es el claro más largo en el caso Digo, en Zamora, en Culiacán hicimos otra casa, también en un terreno, bueno, siempre estamos, cuando hicimos esta casa en Pinar decíamos que era el terreno más bonito que nos había tocado. Luego hicimos una casa en Culiacán, en La Primavera. La Primavera es un desarrollo enorme, no sé si alguien sea de Culiacán aquí. No veo, bueno, es un desarrollo con una presa espectacular y esta presa tiene una peninsulita hacia el exterior y nos tocó ese terreno, entonces, pues a diferencia de con un paisaje de bosque, el otro tenía un paisaje de agua espectacular. Con unos clientes un poco conservadores o con la opinión de uno de los clientes, el suegro de mi cliente era difícil y metiche, entonces, pero afortunadamente mi cliente dijo, ¿sabes qué? Yo soy tu cliente y mi suegro es mi suegro y hazme caso a mí.
Y de repente yo creo que el suegro entendió, porque además tenía que ver algo con la construcción, el suegro, nosotros no la construimos tampoco, y ahí logramos un claro como de 16, 50 metros de longitud, ¿no? Sin columnas abajo, ¿no? Entonces, pero te digo, en los puentes hicimos traves de 26 metros y pasan camiones por arriba, ¿no? O el ejemplo más claro que yo pongo a veces cuando negociamos con los calculistas es, ¿cómo le hacemos? Le digo, no me digas que no, le digo, un avión tiene unos claros enormes en las alas con una sección absolutamente delgada, apoyado en 3 puntos, que son los trenes de aterrizaje, y además se mueven y vuelan, entonces no me digas que no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, todo se puede hacer, todo tiene relación con costo, ¿no? Desgraciadamente ese es un parámetro que a veces no es tan fácil de lograr, ¿no? La aprobación de un sistema constructivo extraordinariamente costoso por lograr algo, ¿no? ¿Alguien más? Sí, A ver. Buenas tardes, arquitecto. Yo le quisiera comentar, o sea, simplemente en esta conferencia somos muchísimos jóvenes que todos buscamos lo mismo y cada semestre se están graduando muchísimos arquitectos. Yo quisiera saber qué considera usted que se necesita y cómo es el camino para llegar a tener el éxito que usted tiene. Pues mira, yo creo que es la responsabilidad, o sea, en la formación, aquí en este aspecto de formación, no de deformación, en este aspecto de formación, y después de haber visitado la escuela, creo que tienen la herramienta más importante que ninguna escuela tiene, ninguna escuela de las que conozco tiene. Es gran responsabilidad de ustedes aprovecharla o sacarle más provecho. Quiero poner rápido un ejemplo me tocó ir en Chicago a la universidad que hizo Mies van der Rohe. Bueno, a ella, y el Crown Hall, que es el edificio principal de esa universidad, tiene un sótano abajo en donde a los alumnos se les destinan espacios como oficinitas, y de hecho ellos invierten dinero de ellos, muchos hacen con tabla roca su subdivisión, pero me impresionó que los gringos siendo cuando jóvenes, tan irresponsables, drogadictos, cuando entran a la escuela se vuelven absolutamente responsables, ¿no? O sea, ahí vimos muchachos que prácticamente vivían en su cuchitril, o sea, con sleeping bags en el piso, trabajando todo el día, ¿no? Absolutamente todo el día, ¿no? Entonces, digo, aquí no creo que haya posibilidad de que los dejen quedarse a dormir, pero realmente es abocarse a lo que están estudiando, ¿no? O sea, abocarse a su profesión y ser absolutamente responsables en ello, ¿no? O sea, leer, bueno, una cosa que comparativamente nosotros nunca pensamos ni nos imaginamos que pudiera existir, es con lo que tienen de acceso a la arquitectura internacional a través de Internet, ¿no? En nuestros tiempos había 2 revistas de arquitectura, el Domus y el Architectural Record, y una que otra. Libros era una fortuna comprar y había limitadísimos. A nosotros en la escuela, en México había un señor que le llamábamos Mr. Book y nos llevaba libros de arquitectura a vender, que además nos tenía ahí como prisioneros, entonces nos lo vendía a crédito, ¿no? Y empezamos a comprar. Yo me acuerdo, mis primeros libros que compré fueron uno de Skidmore, Owings and Merrill, y bueno, pues parte de mi domingo lo destinaba a ir pagando mi libro, ¿no? Ahora entras a las librerías y encuentras 500 o 1000 libros de arquitectura, ¿no? Pero todo está en Internet y es gratuito, ¿no? Entonces, saber qué se está haciendo y tratar de analizar cómo y por qué se está haciendo, eso te va a dar cultura arquitectónica, ¿no? Y herramientas para tu desarrollo profesional. Pero lo que decía el profesor, la responsabilidad del cumplimiento de los tiempos, la calidad de tu trabajo, todo eso es lo que te va a dar éxito, ¿no? Bueno, felicitarte. Gracias. Y también, bueno, estamos escuchando conceptos, ya escuchamos el checklist para ser arquitecto, la sección áurea, los clientes, las características de los
pones como el valor máximo, como compromiso de arquitecto, hacer arte? Mira, siempre hubo la discusión de los movimientos formalistas o funcionalistas, ¿no? Yo me definía un poco como formalista al principio, o sea, al empezar a conceptualizar un proyecto, como muy formalista, pero después tratar de resolver desde el punto de vista funcional las cosas con mucha lógica, ¿no? Mi esposa es también arquitecta, y ella es mucho más funcionalista que yo, entonces hay veces que tenemos en el despacho una solución muy artística, muy escultórica, muy como quieras pensarla, y llega ella y nos la destroza desde el punto de vista funcional, ¿no? Entonces esa dualidad también, y ahora ya no es dualidad, porque son Rocío, mi hija, y Santiago, entonces de repente los pleitos en la oficina son muy divertidos, porque antes pues yo era quien decía cómo hacer las cosas, y ahora tengo 3 gentes que en principio pueden estar contra mí, o 2 y 2, pero bueno, sí el tema es no simplemente resolver una cosa desde el punto de vista funcional, y tampoco resolverla puramente artística o formalmente, ¿no? Tienen que ver las dos cosas, pero sí, sentimos que una obra se juzga visualmente desde por fuera, o sea, pero la va a vivir el que vive adentro, ¿no? Hoy nos mandaron había habido una solicitud de una revista para publicar el edificio Patria. Hoy habíamos mandado información, nos dijeron que desde luego que nos lo admitían, lo cual nos dio mucho gusto. Entonces, pues van siendo reconocimientos que en donde juzgas que lo que estás haciendo está bien hecho, ¿no? O sea, eso es lo que es un poco nuestra visión, ¿no? Las dos cosas de la mano, o sea, arte y técnica, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer un comentario también. Yo les comento a mis alumnos de que la inspiración sí existe, pero te tiene que agarrar trabajando. Entonces, definitivamente, esto es muy emocional, arte, pero también es técnica, es conocimiento, es responsabilidad, tiempo, atención a lo que estás haciendo, la meticulosidad en el trabajo, no te puedes equivocar de rumbo, no puedes poner el norte para otro lado. Entonces, también es una situación el arquitecto es de aptitud, definitivamente, pero también es de actitud, ¿no? O sea, las entregas postergadas voluntariamente o esconderse del maestro, son cosas recurrentes y muchas veces las instalaciones que se tienen no puede ser magia, ¿no? Contra quien no lo quiere tomar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lo comentaba de que, bueno, en mis tiempos yo trabajé con Fernando González Gortázar, también un maestrazo, Rosy, Adrianita, Pepe, que estuvieron contigo, otros compañeros que estuvieron en otros talleres y que algo muy seguramente nos dejó, ¿sí? Eso que acabo de decir, responsabilidad, ganas, el amor a la carrera. No se puede ser arquitecto si no amas ser arquitecto, ¿no? Claro. Yo les decía a mis alumnos, dejé de dar clases porque llegó un momento en que ya no me daba la capacidad de desplazamiento para ir al TEC 2 y a veces 3 tardes a la semana, imposible. Pero les decía yo una cosa que era tomada de mis clases de física, en donde decía que o sea, el resultado del trabajo es directamente proporcional al tiempo invertido, ¿no? No hay un dicho que alguno de mis compañeros de escuela decía, me salió solito, ¿no? Nada sale solito, ¿no? O sea, todo implica tiempo y dedicación y vuelta al tiempo y nada sale solito, ¿no? Entonces, también eso es muy importante, o sea, y toda esa parte fundamental, o sea, donde con todos estos elementos, cómo obtienes un partido y del partido cómo se va convirtiendo en propuesta preliminar y luego en anteproyecto y luego en proyecto,
Es toda una secuencia que implica mucho tiempo, independiente al tiempo que un muchacho en la computadora puede estar haciendo junto contigo, ¿no? Yo he tomado un poco de una palabra que digo que, a ver, siéntate y yo te dicto. ¿Cómo que me dictas? Sí, te voy a dictar lo que vas a hacer, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, yo, a pesar de mi generación y de todo, he aprendido a usar el AutoCAD, creo que bastante bien, de repente me regañan porque hago tonterías, pero incluso tridimensionalmente, por ejemplo, me gusta mucho el diseño mobiliario, ¿no? Extruir y sustraer los elementos y armarlos tridimensionalmente es una cosa que me atrae mucho, ¿no? Y no es más que tiempo y prueba y error y todo ello, pero sentarme con un muchacho a dictarle lo que debe de hacer, a ver, córreme este eje a tanto, ponme esta línea perpendicular a tal. No, necesitas conocer todo el lenguaje de AutoCAD para poderlo dictar en esa forma. Y eso fue a partir de una obra que hicimos hace muchos años con el primer despacho que en Guadalajara yo vi con AutoCAD. Era un ingeniero civil, por cierto, pero le decía yo que le debía dar el título de honoris causa porque hacía mucho de arquitectura y muy buena, y fue el primero que tuvo el AutoCAD, y yo le decía, a ver, les trataba de explicar en planos, y él me decía, no, vente a sentar con mi dibujante y coméntaselo. Entonces, ahí aprendí un poco a dictar lo que habíamos que corregir. Entonces, me voy sentando en la oficina con los muchachos a dictar o a evaluar, a ver qué pasa, si esto lo creces o si esto lo achicas, o si corremos este eje o si modificamos este ángulo, en fin. Y a ver si los pleitos son interesantes, ¿no? O sea, salimos con los ojos morados. Bien. Gracias por asistir. Yo quiero dar las gracias especialmente a Rosy Velázquez, que fue quien hizo esto realidad. Ella fue con nuestro rector y con su jefe de departamento a buscar el espacio, se movió como hormiguita, como tú ya la conoces, muy movida, y humildemente quisiera entregar en la representación de mi rector y mi jefe de departamento un reconocimiento al arquitecto Juan Carlos Name Sierra por la conferencia Masterclass El quehacer del arquitecto en la actualidad. Y también un reconocimiento para JC Name Arquitectos. Eso es en una situación en la que mis queridos amigos, Rosy, Adrianita, Pepe y muchos de los que no están ahorita, están en JC Name, y un reconocimiento para ellos. Jóvenes, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado, yo sé que lo es, y a repensar nuestro quehacer arquitectónico y como alumnos. ¿Sí? Les vuelvo a decir la implicación que tiene o la sorpresa que me llevé al visitar hoy su escuela, independientemente del lugar en que es absolutamente increíble, pero lo que tienen disponible, aprovechenlo a fondo. O sea, algún día, si no lo hacen así, algún día se arrepentirán, porque es muy difícil poder lograr tener eso a nivel profesional, ¿no? O sea, toda esta herramienta que tienen disponible, ¿no? Entonces, no pueden perder el tiempo en eso, responsabilícense, por favor. Muchas gracias.